estaban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a desahogar? La ratificación de Esteban Moctezuma. Bueno, es un acuerdo que se tomó con la Junta de Coordinación Política primeramente, se derivó en un acuerdo que está plasmado. Los nombramientos que no requieren de mayoría calificada, tendrá facultades la mesa directiva para tomarles protesta aquí en el recinto. Esperamos que sea en unos 15 días a más tardar la protesta del nuevo embajador, y todo aquello que sea con mayorías calificadas sí se requiere de voto por cédula. En este caso es mayoría simple y haremos uso de esas facultades. Sí. Presidente, ¿están considerando algún periodo de sesiones a distancia, un mes, todo el periodo? No lo tenemos considerado en el mes de febrero. Esperamos que en el mes de marzo tener un periodo pues normal, no es extraordinario, es un periodo presencial, dependiendo cómo vaya el comportamiento de la contingencia y aquellos asuntos que son de gran relevancia que requieren de mayorías calificadas, como reformas constitucionales, nombramientos, hay nombramientos de magistrados. Tenemos más de 80 nombramientos pendientes. Algunos de ellos es con mayoría simple, otros son con mayoría calificada. Es posible que en el mes de marzo se puedan desahogar. ¿Respalda la iniciativa que presentó Martí Batres para retirar la frase mexicano por nacimiento para quienes quieren ser diputados o senadores? Yo tengo una posición de mucha identidad nacional. Yo creo que es abrir la posibilidad para que ciudadanos de diferentes partes del mundo puedan ocupar espacios que son estrictamente de los mexicanos. Hoy la Constitución fue un gran debate en 1917. Si se aperturaba o no. Yo creo en ese espíritu del constituyente del 17. ¿Es riesgoso? Yo creo que los asuntos de México es un asunto de los mexicanos. Senador, No concluyo en eso. una pregunta muy técnica porque nos están preguntando en redes sociales. ¿Esto quiere decir que los senadores van a poder votar desde su teléfono? No es una votación desde el teléfono, es una votación con voz propia. En lo que estén de acuerdo, estarán acá los representantes de los grupos parlamentarios en la mesa directiva y estarán dando fe de las votaciones. O sea, como se ha venido haciendo prácticamente por las... Quienes se encuentren en su oficina podrán votar desde su oficina. ¿Y los que estén en su casa? A distancia, en la entidad federativa donde estén, podrán hacerlo. ¿A través de la voz? A través de la voz. Levantando la mano. Levantando la mano o de propia voz a favor o en contra. Senador, ¿usted? senador? ¿O se les agregaron computadoras? No. Cada quien lo hace desde sus monitores. Creo que ganamos bien como para comprarnos una laptop, ¿no? Oiga, senador, ¿tiene el dato de cuántos senadores han contagiado la sumatoria? No lo tengo a ciencia cierta, cuántos han sido. Te voy a investigar y te doy el dato en un momento. Ni una estimación. No me gustaría aventurar en un tema de esos. Presidente, el caso de la ley de la Fiscalía, ¿sí se va a discutir en sesiones a distancia? Será a partir de este momento en comisiones, en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Estudios Legislativos que le corresponda. Considero que hay muchas preguntas, sobre todo en el tema de paridad, en el tema del Consejo Ciudadano. Tiene particularidades la ley que tendrán que irse disipando, y aquí juega un papel importante la Comisión de Justicia y juega un papel preponderante la Fiscalía General de la República para poder consensar un documento que transite con una viabilidad no solamente en los grupos, sino al interior del grupo mayoritario. Senadores y senadoras de su partido, de su bancada, pidieron un parlamento abierto para la discusión. Es posible que se lleve a cabo porque no existe el consenso al interior. Oiga, senador, para la fecha de Navidad y Belisario Domínguez, ¿ya tienen fecha y ya tienen representación? No, aún no tenemos la fecha cuando se va a entregar la medalla. Creo que existe el consenso dentro de la comisión para entregárselo al personal de salubridad de México y creo que en esa parte todos vamos a coincidir. El tema de la condecoración aún no tenemos una fecha y no creo que vaya a ser de inmediato. Sobre la persona que pasaría a recoger la condecoración.
Tampoco. Entonces, Hay algunas posiciones que expresan que pudiera recibirlo una enfermera y pudiera un doctor o algún miembro del sindicato de salud expresar el discurso. ¿Hugo López Gatell? No, tendría que ser una parte más sensible dentro de la esfera de quienes hacen el quehacer de salud en tierra, y creo que esto es dignificar el trabajo de ellos. ¿Ya se descartó esa posibilidad? Nunca estuvo considerada que fuera el titular de salud, en este caso de la federación. ¿Usted había dicho que ya se les había comentado de eso? No estuvo considerada la participación de él, hubiera existido resistencias. Se trata. Ni una sola, ni una sola. Gracias. Sí, a ustedes. Buenas noches. Como encargados de la política exterior, debemos asumir una actitud en defensa de México, primeramente. Hacer un llamado al gobierno canadiense. Esto puede tornarse complicado, sobre todo para el tema turístico que ha sido tan complejo. Se han perdido muchos empleos, se han dejado de captar recursos económicos que se derraman en la parte restaurantera, hotelera, destinos turísticos, ya sean ecológicos o simplemente de recreación o de descanso. Yo creo que el gobierno canadiense debe actuar con mayor mesura, con mayor sensatez. No conviene hacer este tipo de recomendaciones cuando estamos en una contingencia y sobre todo ponerle este tipo de obstáculos a un país que siempre ha trabajado con ellos en la parte comercial, en la parte de cooperación en todas las materias, y creo que estos son momentos de solidaridad internacional. Ustedes como senador, ¿no proteger a sus ciudadanos por parte de Canadá, ya que en México hoy están viendo que no se ha hecho nada para que la pandemia disminuya, sino al contrario está creciendo? Yo creo que cada país asume su política pública. No son momentos en los que tengamos un ejemplo nacional en el mundo. Todos hemos ido aprendiendo en el paso de los días, y yo lo que creo es que el gobierno canadiense debería actuar con mayor mesura y no con censura, no con ese obstáculo que únicamente nos aleja de posiciones que en lo posterior pueden dejar lastimado nuestras relaciones diplomáticas o nuestras relaciones comerciales. Oiga, senador, pero por ejemplo, México es uno de los países que tienen las políticas menos restrictivas o más permisivas para permitir el ingreso de viajeros provenientes de otras partes del mundo. ¿No habría que revisar esta política, por ejemplo, para viajeros internacionales? Yo lo que creo es que no puede haber una restricción internacional. Yo lo que creo es que debe haber una seguridad en el momento de ingresar a territorio mexicano, que se cumplan con las medidas de sanidad, la temperatura, la prueba que no se trae el COVID-19 y sobre todo las recomendaciones que se hacen a nivel internacional y que el mismo país ha adoptado. Yo lo que creo es que debemos ser solidarios, solidaridad internacional, sí con nuestras condiciones, pero sí en la apertura para seguir haciendo en la medida de lo posible nuestra vida en una nueva normalidad. Medidas más restrictivas, por ejemplo, en los aeropuertos, con esto que dice de la prueba. Yo creo que debe ser una política pública, no solamente para los vuelos internacionales, sino también para los vuelos nacionales. Senador, ¿usted cree que en México no se está llevando mal el combate a la pandemia? ¿Usted cree que se está llevando bien? Y eso ha sido los resultados, que inclusive hasta Cuba y Canadá también han restringido el viajar a México. Yo lo que creo es que el gobierno ha tomado decisiones responsables, ha optado porque exista una circulación económica con los cuidados que deben tener los ciudadanos y las familias mexicanas. Los resultados en muchas partes del mundo es hacia arriba. Este mes de febrero es complicado, pero yo creo que los gobiernos y particularmente el de México y las entidades federativas han tenido una decisión acertada. Hay criterios en cada entidad federativa
quién es el semáforo, ellos pueden controlarlo a partir de los hospitalizados, y creo que esa parte fortalece mucho al federalismo mexicano. Carlos, las redes sociales, ¿cómo ves? ¿Hay que reglamentarlas o no sé si hablaría bien de nuestro país esta cuestión? Existe mucha desinformación y ante la desinformación se genera el pánico, pero también se debe garantizar la libertad de expresión. Yo lo que creo es que hay que cuidar la integridad de los seres humanos. En las redes sociales vemos expresiones de odio, de intolerancia, vemos y observamos cómo se fomenta el divisionismo. Sin embargo, regularlas es un asunto que quienes tienen este tipo de plataformas digitales prácticamente manejan a su antojo y censuran a quién sí, a quién no. Yo creo que debería ser una discusión en otro momento del país, y debe ser una discusión donde se le dé expresión a los partidos políticos, a los ciudadanos, a los organismos empresariales, a los sindicatos, a los académicos. No puede ser una reforma a partir solamente del legislativo. Se deben escuchar las diferentes voces y creo en la libertad de expresión. En relación a esta iniciativa preferente, perdón, ya lo último, en relación a esta iniciativa preferente, ha habido ya una andanada de críticas en relación a esta cuestión, que si es retrógrada, que si es regresar a las energías sucias, y si cuando el mundo va hacia las energías limpias, ¿qué hacer aquí en esta cuestión? No tengo información sobre la legislación. El día de hoy llegó a la Cámara de Diputados en la instalación del Congreso General. Voy a revisarla. De algo sí estoy convencido. El tema de la generación de energías eléctricas, yo provengo de un estado que se genera energía eléctrica, que le abastece de energía a diferentes estados de la República, al propio estado de Chiapas, y no tenemos un efecto de beneficio para las familias. Entonces, ya que estamos en la discusión de la ley, la nueva ley eléctrica nacional, pues aquellos estados que producen energías deben de tener beneficios para nuestra población. De lo contrario, solamente estaríamos viendo una parte genérica y no en las particularidades de la legislación. Ese será un tema que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Sin embargo, desde luego, no hay que ir en contrasentido, o sea, hay que tener en cuenta las energías limpias, que son incluso hasta más baratas. Las energías limpias son importantes y deben ser a partir de la regulación del Estado. Yo sí creo la participación del Estado es el que está obligado a garantizarle la luz al mexicano, a la casa, a los hogares, y nadie más que no sea el gobierno, porque si no entraríamos en un tema de competitividad y quedaríamos en manos de privados. Creo que eso no sería fácil ni sería correcto para el país. Pero sí es bueno pensar en esas energías limpias, ¿no? Definitivamente, yo estoy a favor de ellas, pero en su regulación debe ser el Estado mexicano quien tenga el control de ellas. De acuerdo. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.